en matemáticas y actualmente estoy investigando para el departamento de matemáticas. Y nos va a hablar de autofuerzas electrostáticas en espacios puros. Bueno, gracias, antes que nada, gracias a todos por la invitación, ¿no? Y bueno, les quería comentar un poco un tema que estoy investigando con unos alumnos, pero bueno, es un tema que en principio a nosotros nos extrañó, que no estaba tan encarado, porque digamos, habla de un problema que es de hace más de un siglo, ¿no? Y nos sorprendió el hecho de que hubiera mucho terreno virgen para investigar. El problema es así, primero quiero bajar un poco, o sea, vamos a por ejemplo a cosas de teórica 1, ¿no? Cuando ustedes ven teórica 1, ustedes saben, y en principio voy a usar un PowerPoint, pero bueno, no digan nada, por ahora texto, pero cuando ustedes ven teórica 1, ustedes saben que una carga, por ejemplo electromagnética, que está acelerada, radia ondas electromagnéticas, digamos, ¿no? Emite radiación y se frena por el efecto de su mismo campo, ¿no? Eso uno lo sabe. Entonces, por ejemplo, no sé, uno resuelve las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Para este campo A. El A es el potencial vector que ustedes conocen, ¿no? O sea, a partir de ese potencial, usando esos operadores diferenciales, ustedes pueden construir el campo eléctrico y magnético. Y ustedes saben, bueno, que una carga, y en el caso general, si la carga está acelerada, hay radiación, hay pérdida de energía, ¿no? Y bueno, el problema es que si uno tiene esta corriente, por ejemplo, si uno tiene una sola carga, una carga puntual, ¿no? Que se está moviendo, este término, esta fuente, diverge en la posición de la carga, ¿no? Por lo tanto, este potencial A alfa tiene una divergencia. Sin embargo, a ver, si uno va a electrostática, uno va a la secundaria y se acuerda, por ejemplo, de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, o sea, uno tiene una carga, la carga genera un campo eléctrico, ese campo eléctrico diverge en la posición de la carga, pero la fuerza que siente la carga debido a ese campo eléctrico es cero. ¿Y por qué es cero? Y bueno, es cero, en principio lo pueden pensar por el momento de simetría. Simetría esférica, ¿no? Se va fuerza, ¿para qué lado va a ir, digamos? ¿No es cierto? O sea, la carga está acá puesta, si bien el campo diverge, no hay fuerza neta sobre la carga. Bueno, acá cuando uno está con una carga acelerada, uno tiene un potencial A que diverge en la posición de la carga. Y sin embargo, uno, por ejemplo, surge el problema el siglo pasado de saber cuánto vale la autofuerza que ejerce el campo sobre la carga. Es decir, la carga genera un campo y qué fuerza ejerce ese campo sobre la misma carga. Bueno, hay una forma ingeniosa de encarar ese problema, ¿no? Necesito leer. Ustedes disculpen, porque hice unas aclaraciones en un archivo que espero que se lea, porque vamos a ver una cosita. Vamos a ver. O sea, el tema es el siguiente. Yo creo que, si bien está un poco desprolijo esto de acá, no está muy lindo este dibujo, pero creo que se puede entender, que es lo siguiente. Ustedes imagínense una situación en la cual la carga está moviéndose en una espiral y está emitiendo un campo electromagnético, ¿no? La carga se va frenando, ¿no? Ahora, por invariancia ante T y menos T de las ecuaciones de Maxwell, uno se puede imaginar la situación opuesta. La carga acelerando y absorbiendo el campo. O sea, rebobinás la película. Esto es simplemente esta es una película y esta es la película rebobinada. Bueno, entonces, vamos a considerar este campo que sería un promedio, ¿no? Es decir, la solución retardada, la solución avanzada. ¿Y qué efecto tendría? O sea, este campo representa una situación en la cual la carga absorbe todo lo que emite, ¿no? Y si la carga absorbe todo lo que emite, esencialmente esto es una solución inocua. Es decir, no es nada, digamos, no va a dar ningún tipo de fuerza, ¿no? O sea, por un lado hay un campo que el campo se lleva energía y por otro lado entra el campo opuesto que le da energía. No pasa nada, esta solución es una solución inocua. Se llama la solución S de simétrica, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de que este potencial es inocuo, y ahora bueno, la transparencia es mucho más amigable,
pero hice una aclaración aparte. Es decir, a pesar de que este potencial es inocuo, este potencial simétrico tiene la misma divergencia que el potencial total. Es decir, es un potencial que no da fuerza, pero si uno le aplica el operador laplaciano a este potencial, como este es proporcional, como este diverge en la posición de la carga y este diverge en la posición de la carga, la suma da 1 por algo que diverge. Esto es esquemático, le puse un delta acá como es esquemático, pero la cuestión es que este potencial diverge en la posición de la carga también, y es inocuo. Entonces uno puede considerar un potencial que sería el potencial físico menos este potencial que es inocuo, pero esta recta satisface una ecuación que está libre de esas divergencias en la posición de la carga. Es decir, esto le ponemos la palabra R, volvamos a la transparencia, ahora la transparencia agrupada, no la transparencia esta, en principio debe quedar más linda, pero la verdad que no. Es que, o sea, claro, acá están las fórmulas, ¿no? Este sería el potencial inocuo, es decir, es un potencial que satisface unas ecuaciones de Maxwell con esas divergencias, pero que no da lugar a ninguna fuerza, y después tenemos un potencial que es el potencial de la carga menos esta parte inocua, o sea, da una combinación antisimétrica que satisface unas ecuaciones de Maxwell sin la delta. Y uno se agarra este potencial regularizado y a partir de este potencial regularizado hace la cuenta que uno sabría hacer en teórica 1, es decir, calcula el campo eléctrico correspondiente, el magnético correspondiente, y calcula la fuerza o la cuadrifuerza, va a obtener una cuadrifuerza que es la fuerza real sobre la carga. ¿Está bien? O sea, este es un ejemplo de algo que sería, a grosso modo, un primer y viejo ejemplo de algo que se llama renormalizar. Es decir, sacarse un infinito molesto que no aporta nada y que simplemente complica la cuenta. ¿Está bien? Y acá simplemente lo que uno usó es la invariancia temporal de las ecuaciones de Maxwell ante T y menos T. ¿Está bien? Entonces, uno resolviendo esta cuenta, esto está puesto obviamente de forma esquemática, uno puede calcular la autofuerza que siente una carga debido a su propio campo, el campo que ella genera por radiación. Bueno, yo no sé, ustedes conocen el formalismo de las funciones de Green, si bien en teórica 1 les dan bastante, se las hacen practicar bastante, pero se las hacen practicar bastante cuando estudian problemas de electrostática. Si uno tiene un problema de electrodinámica, esto sería esencialmente el campo generado por una carga unidad. Fíjense que la delta dice que esa carga genera una onda electromagnética que se propaga, acá estoy usando unidades naturales, C igual a 1, pero si uno le pusiera una C dividiendo, diría que la onda se propaga a velocidad c, va como 1 sobre r, ¿no? Y a partir de esta función de Green, si uno tiene una distribución de corrientes, uno calcula el campo retardado o asociado o avanzado asociado, ¿no? Y bueno, y esto sería el campo con todas las divergencias. Ahora bien, fíjense, debido a esa delta, que digamos, si uno tiene, por ejemplo, la carga que se está moviendo acá, a lo largo de esta trayectoria, y uno evalúa y uno quiere saber qué parte del movimiento de la carga influencia este punto X, es ese punto, o sea, el punto que influencia este punto X en un momento dado, es la intersección del cono de luz, ¿no?, de este punto X con la trayectoria de la partícula, ¿no? Esto sería para el caso retardado, el caso físicamente interesante, ¿no?, del pasado pero del futuro. Uno puede considerar la función inversa, la función de Green, digamos, rebobinada. Acá, digamos, del futuro estoy prediciendo el pasado. Esto no es muy interesante, pero digamos, en cualquier caso, esta sería la función retardada y esta sería la función avanzada. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes acercan la X, ¿no?, acá sobre la curvita, van a ver que este punto coincide con este y coincide con X. Es decir, los tres puntos se convierten en uno, ¿no? Eso se ve, digamos, ¿no? Si ustedes acercan el X muy acá a esta zona, acá a esta zona, el Z y el Z' terminan siendo lo mismo que X, ¿no? Y está bien, es lo que tiene que pasar. Bueno, estos son los puntos, esto, digamos, lo pueden ver en forma intuitiva como diciendo, como las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz, este sería el punto que emite una onda electromagnética y es el que influencia a este punto X, ¿no? ¿Está bien? O sea,
Este punto, si uno considera este punto, no, porque este punto necesita, como está dentro del cono de luz, esta es una interacción que iría a velocidad menor que la luz. Y si estoy afuera del cono de luz, a velocidad mayor o igual que la luz. Este justo, si yo emito un rayo de luz, justo va a ser este punto que va a influir a X. Bueno, todo esto en un espacio, en un problema de electrodinámica ordinaria. Más o menos se entiende la idea intuitiva, pero ahora, ¿qué pasa? Uno quiere generalizar esta situación a un espacio curvo, ¿no? ¿Y por qué un espacio curvo? Bueno, ahora voy a ser cuidadoso con estos statements que voy a hacer porque sé que no se supone que ustedes tengan que haber cursado ningún curso de relatividad general. El problema es así, ustedes, digamos que no saben relatividad general, pero de alguna forma alguna vez escucharon en la vida que existe algo que se llama agujero negro, que chupa la luz, ¿no? Y en relatividad general, la luz puede ir a velocidad c o menor que c, ¿está bien? Porque digamos ya la luz, a ver, ustedes saben, ¿no? De ninguna manera estoy queriendo decir que relatividad general es considerar la luz adentro de un medio, pero ustedes saben que si ustedes ponen luz adentro de un medio, la luz se frena. No es que se frena, es que la luz pasa a través de los átomos del medio. Un átomo absorbe luz, la emite, el otro átomo la absorbe, la emite, la absorbe, la emite, y finalmente la luz pareciera no viajar a una velocidad c, sino a una velocidad menor que c. Bueno, el campo gravitatorio distorsiona los rayos de luz. Entonces, acá surge un problema cuando uno está en un espacio, en un problema con campos gravitatorios, porque como la luz puede ir a velocidad c o menor que c, ya los puntos que van a influir este punto X no es simplemente este punto. Pues este punto es si la luz va a velocidad c, pero puede influir todos estos puntos pueden influir, porque estos puntos estos corresponderían a interacciones que son con velocidad menor que c, porque estamos adentro del cono de luz. Y bueno, ¿qué pasa ahora si hacemos ese chiste de acercar el punto X acá a este borde? ¿Qué es lo que nos queda? No nos queda que X es igual a Z' es igual a Z, sino que todo lo que influencia a este punto X sobre esta trayectoria es todo el pasado y todo el futuro de la partícula. Y eso no está bueno, porque eso es volver al futuro, digamos. O sea, eso obviamente, ese razonamiento de agarrar y simplemente a ojo de pasto decir, ay, bueno, agarro la retardada, la avanzada, hago la combinación simétrica-antisimétrica y eso va a ser... Eso no funciona en un espacio curvo o en un problema en la cual la luz se frena por el efecto de alguna interacción. Entonces, el algoritmo, digamos, como para tratar este problema, se vuelve un poco más complejo, es decir, la función simétrica, entre comillas, que uno tiene que considerar es la simétrica de antes más una corrección que se debe al efecto de que el espacio está curvo. Que no voy a describir en detalle porque, bueno, son unos trabajos bastante profundos de un matemático en el año 28 que se llama Hadamard. Bueno, sorprende, Hadamard de todas formas logró caracterizar la función de Lie singular y encontró un método como para despejar la función de Lie singular en un espacio curvo. Sin embargo, sorprende que hasta la década del 80, está bien, quedó el método, pero surgieron los agujeros negros, nadie había utilizado, había hecho estos cálculos explícitos. Saber cuánto vale la autofuerza de una partícula en un agujero negro de tal tipo. No, recién en el 80, en el 87, uno que se llama Will Smith, un físico de Caltech, calcular esa autofuerza para un espacio tipo Yoashi. Ahora bien, a todo esto, un segundito, la necesidad, o sea, la necesidad de un espacio curvo, la necesidad de un espacio curvo, pues uno cuando habla de campo gravitatorio habla de un espacio curvo. Hay una forma sencilla e intuitiva de verlo que es lo siguiente. La necesidad del espacio curvo es lo siguiente. Si ustedes cursaron, a veces en física uno lo dan, a veces lo dan en mecánica, a veces no lo dan nunca, ¿no? Pero digamos, cuando les hablan un poco de relatividad especial, les dicen que, bueno, existe una cantidad que se llama el intervalo, ¿no? Bueno, y que las transformaciones de Lorentz, ¿no? O sea, no las anoté explícitamente, pero sería x' igual a x menos b por t sobre raíz de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado, t' igual a t menos b sobre c de x sobre raíz de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. La cuestión es que la transformación de Lorentz deja invariante esta cantidad.
Eso lo ven en alguna materia. Yo por lo menos lo vi en física 1, pero a veces lo ponen y a veces no. Bueno, pero esta transformación liga dos sistemas inerciales. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si uno no se mueve en un sistema inercial o no inercial? Por ejemplo, un sistema rotante, ¿no? Por ejemplo, x es igual a x' coseno de t menos y' seno omega t, y igual a x' seno omega t, y coseno omega t, z' igual a z, y hace este cambio de coordenadas y mete, haya los diferenciales correspondientes y los mete adentro del intervalo que recién les mostré. Bueno, si se dan cuenta que es una cuenta elemental, lo que les va a quedar es una cosa así. No me interesa demasiado esta forma funcional, lo que sí les quiero señalar es que primero, ya no es diagonal, ya antes el intervalo era... Perdón, vamos a proceder una página para acá. Era algo que era diagonal, c cuadrado 1, 1, 1. Ahora tenemos un intervalo que es c cuadrado menos una función de x y de y, 1, 1 y términos cruzados. Es decir, que la forma general del intervalo, el intervalo ahora es de esta forma. Un g mu, que por ejemplo esto sería el gtt, esto sería el gx, el i, el ix, no, el xt, ¿no? Tiene una forma, tiene esta pinta y es una función de las coordenadas e podría ser del tiempo. Ahora bien, ¿por qué hablo de sistemas no inerciales? Porque también una cosa que uno aprende en física 1 cuando ve sistemas no inerciales, ¿no? Es que si uno está en el espacio exterior y se sube a un ascensor acelerado con una aceleración g, entonces la física que uno describiría acá adentro sería más o menos parecida, o sería equivalente a... ese banco de Alicia me tiene... Bueno, tiene un metro, me la quiero... Bueno, no importa. A lo que voy es que este sistema no inercial, o sea, lo que estoy diciendo es que si uno está en un ascensor que se mueve con una aceleración igual a g, uno siente como el efecto de un campo gravitatorio. ¿Está bien? Lo que sí hay una gran diferencia, ¿no? Porque esto sería, o sea, por ejemplo, uno sabe que un campo gravitatorio, uno puede más o menos identificar o decir, yo a veces no puedo distinguir si estoy en un campo gravitatorio o en un ascensor, ¿no? Eso es localmente. Globalmente uno sabe que lejos de un cuerpo el campo gravitatorio tiende a cero, pero localmente, bueno, uno tiene esta identificación. Entonces, un campo gravitatorio, es lo que pensaba Einstein, podría describirse como un sistema no inercial. Y si uno está en un sistema no inercial, el intervalo tendría que tener una pinta de este estilo. No necesariamente tiene que ser el 1, 1, C, 1, 1, C menos 1 menos 1 menos 1. Y es más aún, ¿por qué se le dice eso espacio curvo? ¿Por qué decimos que es un espacio curvo si todavía no les convence que esto tenga que ver con un espacio curvo? Bueno, se quiere convencer a la relatividad de la esfera, ¿no? Estas son el diferencial de distancia en una esfera entre dos puntos más o menos contiguos, y reemplacen de la ecuación de la esfera este diferencial z, enchúfenlo adentro de este elemento de distancia plano y les va a quedar una cosa así que tiene términos mezclados. Entonces, bueno, esencialmente, por ejemplo, un elemento de distancia en un espacio curvo tiene una forma ya de el estilo que les mostré en la transparencia anterior. ¿Está bien? Entonces decimos que uno ve la necesidad de trabajar, cuando está en relatividad general, de trabajar con un espacio curvo, está bien con una asignatura distinta, ¿no? Por ejemplo, tiene sus patologías. Por ejemplo, acá, con esta asignatura, las distancias pueden ser positivas, negativas. No es una distancia, como uno, digamos, lo intuye acá en un espacio de 3 dimensiones, pero finalmente es lo que pasa. Bueno, ahora, a lo que voy es lo siguiente. El trabajo que estuvimos haciendo, estas son fórmulas que las puse por el libro no viene al caso, es el siguiente. Ustedes imagínense que en relatividad general existen objetos, ¿no? Que, o sea, exteriormente se ven, son idénticos, pero hay una región interior en la cual no son idénticos. A ver, por ejemplo, o sea, un agujero negro, por ejemplo, ¿no? Uno está afuera en la región exterior de ese agujero negro y la geometría que ve, que mide, es
tiene una pinta, digamos, ¿no es cierto? Y a veces existe otra pinta. Y sí, está perfecto, porque ahora estoy leyendo lo que... Entonces, en un agujero negro, uno tiene, por ejemplo, la parte exterior de un agujero negro tiene una pinta. Y a veces existen otros agujeros, que son unos objetos un poco extraños, se llaman agujeros de gusanos, que afuera se parecen a un agujero negro, pero uno se acerca a una zona que es como una garganta, es una solución de las ecuaciones de Einstein, cruza una región y es como que yo me acerco acá a la garganta, salgo y me choco con el aula, pero no están ustedes, porque es un aula idéntica, pero es como una alfombra, como un doble alfombrado, ¿no? Es decir, uno tiene una región y tiene una copia que está por el otro lado, ¿está bien? Y en las regiones exteriores de las regiones son iguales a las del agujero negro, pero sin embargo no es un agujero negro. Hay una garganta en un caso, mientras que en otro caso hay un horizonte de eventos en el cual la luz cruza ese horizonte y no vuelve a salir, ¿no es cierto? Entonces, en principio, uno está frente a una de esas geometrías y no quiere correr el riesgo de cruzar la garganta porque hay fuerzas de marea infinita y a uno lo destrozarían, no tiene ganas de caer en un agujero negro y uno quiere identificar, por ejemplo, qué tipo de geometría tenemos enfrente, ¿no? Es decir, ¿es un agujero negro o es un agujero de gusano? Y bueno, si yo mido las distancias usando regla, ¿no? Es lo mismo, ¿no? La deformación de las distancias es exactamente la misma. Pero una forma de distinguirlo es calcular la fuerza que siente, la autofuerza que siente una carga en esa geometría, porque a lo que voy, esto vas a ver, pero justamente ahí está, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, una carga en por ejemplo, en un espacio plano, como les dije al principio de la charla, no siente autofuerza por una cuestión de simetría esférica, ¿no? Ahora, si uno la estuviera en un espacio plano, bueno, si uno, por ejemplo, la tuviera enfrente de un conductor, sí siente una carga, eso es indicado porque hay una carga de imagen. Pero si la carga está ubicada en un espacio curvo, ¿está bien? Si la carga está ubicada en un espacio curvo, no existe esa simetría. Porque, por ejemplo, si uno tiene, por ejemplo, acá dibujé un efecto topológico, pero imagínense que en el efecto topológico hay un agujero negro acá, ¿no es cierto? Las líneas de campo, como las geometrías curvas, o sea, carga con agujero negro ya no tiene simetría esférica, porque si uno rota la configuración, el agujero se corre. Entonces las líneas de campo uno intuye que van a deformarse, es decir, por ahí van a tender a ir más en la dirección del agujero negro que en la dirección contraria. Y eso va a dar lugar a un efecto neto y a una autofuerza sobre esta carga. Es decir, una carga quieta, estática, en un espacio plano no siente autofuerza, pero en un espacio curvo sí lo siente, porque las líneas de campo se deforman. Eso es exactamente, eso es lo que pasa. Entonces, pero sin embargo, si uno pone un agujero negro o un agujero de gusano, las condiciones de contorno, es intuitivo, cambian, porque en un agujero negro uno, por ejemplo, tiene una solución porque una de las soluciones electrostáticas diverge en el horizonte. Ahora, si uno pone una garganta, tipo un agujero de gusano, esa solución no la tira, más aún, tiene que pedir continuidad y continuidad de la derivada al pasar de una región a otra, y eso cambia las condiciones de contorno. Y al cambiar las condiciones de contorno, cambia el potencial electrostático, y al cambiar el potencial electrostático, la parte singular es idéntica, pero la parte no singular cambia. Y entonces uno, calculando la fuerza electrostática, puede darse cuenta qué geometría uno tiene enfrente, a pesar de que sean localmente indistinguibles si uno está afuera. Entonces, basados en esa observación, bueno, nosotros pensamos eso con Claudio Simeone y con tres alumnos, con Emilio Roncelis, con Jean Barrera y con Valeria Jurovich, pero nos sorprendió un poco porque dijimos, bueno, esto tiene 100 años más o menos, tiene que estar resuelta. No, había muchas cosas para hacer.
Entonces, digamos, esencialmente lo que consistió nuestro trabajo es considerar varias configuraciones que son localmente equivalentes, pero globalmente son topológicamente distinguibles, y calculamos, usando estos métodos, la autofuerza que sentiría una carga de frente de estas configuraciones. Y las comparamos, y esas diferencias nos permiten, es como una especie de, como dicen en alemán, Gedanken Experiment, ¿no? Gedanken, es un experimento imaginario como para distinguir las geometrías. Lo que se nos volvió bastante espeso es ese tratamiento de la función de guión singular de Hadamard, porque pensamos que era fácil, y todo es fácil hasta que uno se choca con esa parte divergente que se vuelve más pesado de lo que uno cree. Y por ahí quizás era por eso que había mucho tiempo la gente no estuvo haciendo research en ese tema. Pero finalmente hicimos varias publicaciones que estaban relacionadas con eso, con distinguir geometrías a partir de la autofuerza. Y ahora estamos considerando otro tipo de efectos que no solamente fuerzas electrostáticas, sino campos escalares, ¿no? Y efectos sobre radiación con campos escalares, o incluso desviaciones geodésicas de una partícula que cae hacia el agujero o al agujero de gusano. Hay una pequeña desviación y la desviación es distinta en uno y otro caso. Fuerzas de marea. Hay varios ejemplos. O sea, básicamente la idea es que cuando uno tiene algún problema en el cual hay condiciones de contorno, las condiciones de contorno cambian en uno. Es fácil de decir, pero se vuelve complicado al hacer el cálculo. Por ejemplo, en un caso, la fuerza cuando uno está cerca de la garganta en el agujero de gusano se vuelve atractiva y lo chupa, mientras que, por ejemplo, si uno tiene un agujero negro, siempre es repulsiva, entonces el cambio de signo da lugar a... Bueno, uno, a partir del cambio de signo deduce que, bueno, no está en presencia de una garganta sin tener que cruzar la región prohibida, ¿no es cierto? Y bueno, en eso consistía, digamos, especialmente hicimos 3 publicaciones con el tema, y bueno, nos sorprendió el hecho que no haya estado tan encargado este tema, ¿no? Y es bastante interesante, ¿no? Porque además que usa elementos de organización que son propios de teoría cuántica de campos. Esencialmente la filosofía detrás de esos trabajos es esta, es distinguir las geometrías. Bueno, podría parar a esta altura y, bueno, si quieren, pueden hacer preguntas. Estamos encantados de responder. Bueno. Bueno.